Lo que decía vos, José, Sí. anoche, por ejemplo, había una presentación muy interesante, Ángel, en el Swiss Hotel, un estudio que hizo la Universidad de San conjuntamente con este grupo 50 más 1 que está liderado por Carlos Meléndez. Sí, claro. ¿No? Entonces, muy interesante las conclusiones. Ellos lo que han hecho una serie de entrevistas a 65 parlamentarios que están entrando al Congreso, para conocer sus puntos de vista en lo económico, en lo político, en lo social, y pasando por temas de posicionamiento, de posiciones ideológicas. Y es interesante conocer algunos resultados. Aquí tengo algunas cifras, hay un informe mucho más detallado, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? En la percepción que tienen los nuevos congresistas, ¿no? De acuerdo a este estudio, de los temas más urgentes que hay a nivel social. ¿Qué cosa que perciben estos congresistas? Ellos dicen, por ejemplo, que el tema de educación es el más importante para ellos. En segundo lugar está el tema de corrupción. En tercer lugar está el tema de medio ambiente. Yeah. Y en cuarto lugar perciben el tema de la seguridad ciudadana. En quinto lugar es el tema de la inflación, un tema económico. Sexto lugar está el tema del narcotráfico. De ahí sigue salud y educación, y salud y seguridad social. Luego viene el desempleo, el subempleo, luego sigue desaceleración económica, conflictos sociales es el penúltimo de su preocupación, del penúltimo caso de su preocupación, y la estabilidad jurídica el último. Yeah. Esa es la percepción que tienen los nuevos congresistas que están entrando allí. Multipartidariamente. Multipartidariamente, ¿no? Multipartidariamente. Son 65 congresistas de diferentes bancadas que han... Sí, es una buena muestra. No, eso es muy buena muestra y que te dice más o menos por dónde va a ir este No, tema. lo que te quiero decir que eso se explica por la diferencia que existe entre el pensamiento y el sentir de las élites, que también pues piensan, razonan y sienten a partir de su experiencia inmediata, y el sentimiento nacional. Eso explica también los divorcios enormes que hay entre los dirigentes y los dirigidos, entre los electores y los representantes. Creo que ese documento de San está representando más o menos este dramatismo, porque, por ejemplo, no entender que lo que hoy día le preocupa a la gente común, no a ellos, porque están ellos en una posición de privilegio, no tienen seguridad para empezar, ¿no? El tema de la violencia ciudadana, el tema del crimen organizado, la violencia callejera, que te puedan asaltar o quitar la vida, es simplemente poner por delante lo que sienten, lo que perciben, y no lo que no tienen empatía para colocarse en los zapatos de la gente común y sencilla que sufre otro tipo de problemas. Una pregunta, Ángel, ¿no? Ellos son ciudadanos comunes y corrientes, que hasta hace poco han estado viviendo la misma situación que la vivido todos, que vivimos todos. O sea, no han venido pues de otro planeta, no han venido de Marte, ni de la Luna, ni de ningún lado, de otro lado. Bueno, ahí entonces, eso se llama problemas de representación. Entonces, ¿cómo entonces nosotros hemos elegido personas que apenas se sienten en una posición diferente, ¿no? No pueden percibir, ¿no?, lo que a ellos mismos los estaba afectando, quizás semanas antes? Mira, de tener un tema muy importante. La labor fundamental del Congreso es la representación política de una población. Esto que suena a lugar común, todo el mundo lo repite, etcétera, es sin embargo fundamental. Y es lo que está fallando en las democracias contemporáneas en el Perú. El Parlamento no tiene por qué ser sabio en cuanto a conocimiento técnico, grandes títulos universitarios y esas cosas. Eso no, porque para eso hay asesores, hay equipos especializados que cumplen ese cometido. Pero sí el Parlamento tiene que tener una sensibilidad, tiene que tener un radar para ver lo que los inputs, los impulsos que le manda la población. Y si la persona no está conectada, no tiene esa vivencia callejera, no siente lo que el ambiente le dice y está mirando por otro lado, pone por delante su mejor entender, su visión del mundo que puede ser ideal, se desconecta. Y esa desconexión es lo que viene sufriendo la política nacional. Y esta encuesta entonces nos viene a decir que la nueva camada parlamentaria peca del mismo defecto. Es poco representativo del sentimiento nacional. Cuando Carlos leía esto, terminó de leer, y el comentario, les voy a decir lo que me vino a la mente, y lo tomo como una idea para trabajar una hipótesis. Me vino a la mente un viejo trabajo publicado por Carlos Delgado Olivera,
tanto en una revista de la Universidad de Ingeniería como por el Instituto de Estudios Peruanos, que se llama Ensayo Sociológico sobre el Arribismo en el Perú. Ya. Y que, basado además en los trabajos de investigación de los años 50 de la Escuela de Psiquiatría Social del Perú, donde estaban Quiape, Rotondo, Mariátegui y Carlos Alberto Seguín, donde describe la conducta y las relaciones con otros de los migrantes peruanos pobres, y que de alguna manera permea el conjunto de los sectores populares, y es la noción del arribismo. Una vez que uno adquiere, arriba, llega a algo, se olvida de dónde viene y empieza a funcionar con otros estándares. Lo pongo como un tema de reflexión interesante. Pero eso no debiera ser en quien asume la función política, pues, porque el político tiene que ser representativo. Puede ser inclusive poco ilustrado, pero tiene una enorme sensibilidad para sentir lo que la gente quiere, siente, percibe y desea. Ángel, pero debe entonces, su responsabilidad que adquiere, ese estatus que adquiere, con esas funciones que adquiere, debe no incorporarse a los criterios dominantes ahí, que ya están en otro plano, son los padres o madres de la patria, sino ser representativos. Ahí está el problema. Esa es la crisis de la política, pues, que nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo, ¿no? Quienes asumen cargos lo hacen como parte de una carrera política, de una carrera profesional, o un hecho que adorna su ego, o el arribismo que tú mismo has señalado, ¿no? Y eso no es, pues, la política es otra cosa. La política es un compromiso. Por eso es importante que existan partidos políticos, que la gente que se forma en política esté con la población, como los misioneros, ¿no? Claro. Viviendo experiencias comunes, compartiendo con la gente, y después, cuando le toca los cargos de dirección, ese insumo que ha sido constitutivo de su formación le va a servir para percibir no lo que él cree, sino lo que la gente percibe como positivo, y yo lo transformaré. Tampoco no se trata de ser un espejo, no se trata de una reacción automática, pero ahí hay una articulación entre tu desarrollo crítico, tu pensamiento, tu racionalidad, y lo que la base, lo que la realidad te nutre. Si tú no tienes la porosidad, los elementos de permeabilidad para asumir la riqueza temática que te manda el mundo social, simplemente eres un autónomo, es una persona que te estás moviendo en el ambiente, simplemente pero totalmente desconectado. Arribaste. Un poco los políticos nuestros tienen ese mismo defecto, que los nobles franceses en los días previos a la revolución estaban de casa, estaban en fiestas, y no se daban cuenta que el Perú, que Francia y Europa estaba cambiando radicalmente. No, pero quizás aquí hay un dato que le puede dar cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, dice los ingresos de los congresistas por género. O sea, la distinción que se ha hecho entre hombres y mujeres congresistas electas. Dice, los que perciben entre 5.000 y 10.000 soles de ingresos, los que han llegado al Congreso, 17% son hombres y 29% son mujeres. Así es. Pero los que ganan mayor a 10.000 soles, 56% son hombres y 21% son mujeres, ¿no? Entonces, hay pues aquí, gente que en realidad, si nosotros vemos que hay congresistas que están por encima, y este porcentaje se ha detallado también, porque hay un gran porcentaje de gente que viene al Congreso que tiene un buen ingreso económico. Entonces, deberíamos inferir entonces que la representación parlamentaria no es pues lo popular que se cree que es, sino que a pesar, incluso cuando vengan de provincias, que ha tenido un gran impulso económico, estos representantes están surgiendo de una clase media alta de las regiones que están viniendo a hacer representación en el Congreso. Y de repente esa clase media alta
tiene posibilidades, por ejemplo, de vivir en un barrio más seguro, de tener algunos otros Así servicios es, que no así. accede la gran mayoría de la población, y por eso quizás tengan este tipo de percepciones. Se preocupa mucho más el tema de la educación, por ejemplo. Claro. Porque saben que ese es un tema Que le permite seguir claro, creciendo. que le De permite, ascenso social, por pues, supuesto, el arribismo de nuevo. Por supuesto, y perciben exactamente que la corrupción le frena ese tema, porque en realidad tampoco les da acceso a ciertos niveles de poder político o de estatus social, ¿no? Sin querer caer en el determinismo económico, ni mucho menos, este análisis está demostrando cómo el peso del dinero, del poder económico es determinante en la política. En un régimen donde los partidos no existen, ¿no? Lo que hay son ofertas electorales, posibilidades, donde el voto preferencial, ¿no? que es el mecanismo que te permite acceder, es indudablemente que la capacidad económica de cada postulante es determinante para poder obtener una curul determinada. No son tus méritos profesionales, no son ni siquiera tu popularidad, porque si tú tienes una enorme capacidad en las provincias, sobre todo porque estás vinculado a alguna actividad económica importante de la zona, tú vas a estar en mejores condiciones para poder acceder a la representación parlamentaria que una persona que pudiera tener otro tipo de méritos. Esto del voto preferencial es nefasto y tiene que ser una reforma inducida ya para que se pueda democratizar el acceso a la vida política. Mira, y claro, una vez que si el parlamentario viene aquí para arribar, para superar su arraigo provinciano y convertirse en cosmopolita, en limeño, y de aquí mirar al mundo, evidentemente sus prioridades van a ser muy distintas que la del campesino, del pequeño comerciante, el artesano en la localidad de la cual surgió. Se olvidará, al contrario, pensará que eso es una parte de un pasado arcaico que debe ser superado, y en su memoria eso ya no va a gravitar, y se acordará de ello solamente cada vez que hay una contienda electoral, pero en su práctica concreta, su visión va a estar en otras cosas, inclusive haciéndolo de buena fe. No hablo de gente perversa, hablo con gente que actúa de buena fe. Y su ascenso político, Ángel, va a estar en función, por ejemplo, a dejar justamente esas raíces, porque su ascenso político le permite en un momento determinado venir a una zona, ¿no?, donde tenga mayores posibilidades de proyección político y de proyección social y de crecimiento de un estatus determinado, tal como sucede con muchos congresistas que han sido elegidos en su pueblo de origen, después han sido alcaldes en un distrito, después han sido alcaldes en una provincia, después han optado por consejerías regionales, ¿no?, por decir, después han sido congresistas algunos, y después han dejado su región y ahora han venido a Lima y ya representan a Lima, ya no representan a su pueblo de origen. O sea, su crecimiento ha sido, diríamos, más centralista que cualquiera, y vemos que muchos congresistas que están ahorita, que han sido reelectos ya por Lima, porque en su base social ya no los conocen, porque se han desconectado totalmente. Sí, pues es verdad, eso es un hecho bien importante que tiene que ver con otro fenómeno más profundo, que es que cada vez más en la democracia el factor pueblo pesa menos. Mira tú, pesa menos porque tú, en lugar de estar vinculado a tu base para seguir siendo representante, te vinculas con las esferas del poder y te vuelves más un representante del establishment político que un representante popular. Las democracias empiezan contemporáneas, y en el Perú también empiezan a vaciarse de contenido, son democracias sin demos, sin pueblo, y esto es un problema bastante grave, y aplica los populismos de derecha o de izquierda que están asaltando y haciendo que este edificio se resquebraje por todo el mundo, Ahí lo vemos a don Johnny Lescano, por ejemplo, que ha dejado su amado Puno y ahora es representante. Ahora postula por Lima, ¿no? De Lima. Pero casi todos, o sea, mira, No, sería bueno hacer esas trayectorias. Chacón, por ejemplo. No, el caso de la bancada nacionalista, la mayoría optaron por presentarse por Lima, ¿no? Por supuesto, porque está ya totalmente desconectado de su base. O sea, Pero entonces te das cuenta, o sea, la relación de ser, yo soy representante tuyo para como abogado, como vocero tuyo pelear allá, ya no interesa. Ahora yo me vuelvo una gente que flota. A una persona de poder. Y le quitan a Lima representantes, por cierto. Bueno, nos está ganando el tiempo, Ángel, solamente un minuto. ¿Cómo interpretas tú lo que está pasando en el Frente Amplio?
Bueno, yo creo que vamos a empezar a ver las primeras reacciones y yo tengo la sensación de que los primeros brotes de rechazo, crítica y oposición al actual gobierno no van a ser necesariamente los fujimoristas, sino va a venir de esos sectores que sienten pues que el gobierno con el cual ellos han contribuido poderosamente a elegir no tiene nada que ver con los intereses políticos que representan. Pero internamente también están en una discusión y un debate y un tira y afloja muy intenso, ¿no? Es que al interior eso no es un partido. Es un Se frente. llama frente, pero en términos sociológicos es una colección de grupos de interés, unos económicos y otros que Meinó llama de vocación ideológica, o sea que tienen una bandera indigenista, derechos humanos o algo, pero son grupos de interés. Cada uno con su agenda. Claro, con agendas diferentes. Ahora, el señor Marco Arana, el congresista electo Marco Arana, decidió cerrar la inscripción. No deja entrar a nuevos partidos, a Patria Roja, por ejemplo, al Partido Socialista, y no sé, hay una serie de otros partidos que han querido entrar ahí, de hecho, ¿no? No, a mí no me va a pasar lo mismo, a mí no me van a sacar de mi casa, de hecho. No, y él va a decir que no va a perder la dirección y tiene un argumento. Carlos Tapia, le escuché el otro día, ¿no? Una interpretación bastante, diríamos, muy jovial del asunto, ¿no? Tomando por este lado ese. Lo que pasa es que antes tú puedes ir a inscribirte. O sea, pero no te podías inscribir en el partido, o sea, podías inscribirte como activista, pero no puedes tener ni derecho a voz ni a voto adentro. Lo que tienes derecho es a pegar afiches, a pintar paredes y a ir a gritar en los mítines. Esa es la diferencia entre quienes trazan línea y los que dan línea. No podía ser sacerdote sino a lo más diácono, no podía ser cuadro del partido sino a lo más miembro de organizaciones de masa. Las estructuras de la izquierda, caso, un simple monaguillo. las estructuras de la izquierda han sido los más cerradas y los más antidemocráticas, efectivamente, porque había la división del trabajo entre los que daban línea, los dirigentes, y los que trazan línea con la regla o que pintan paredes, ¿no? con las cuerdas, era totalmente marcada, como graciosamente dijo una vez Cecilia Barriga, ¿no? ¿Cómo se llama esta escritora que una vez dijo la contribución Barrick. de la mujer? Barrick. Maruja Barrick. La contribución de las mujeres a la revolución es ir a pelar las papas para hacer la olla común en las asambleas. Mira, yo creo que ellos van a tener un gran problema de definición que tiene que ver en última instancia con su inserción en el proceso democrático. Yo como fuerza democrática coherente, que dan un paso, debería inclusive colaborar con el gobierno con el cual han prestado su concurso para que salga elegido. Es verdad, por lo otro lado. Ahora, no tienen que ser pues parte ni aceptar el conjunto, ni comulgar con todo lo que se les ofrece, pero no podrían, por ejemplo, no podrían salir al día siguiente a llamar a la calle a una suerte de insurrección. Ellos tienen que dar treguas, tienen que permitir que se gobierne, porque ellos en su lógica, ¿no?, de que lo otro era terrible y esto es mejor, entonces tienen que hacer que lo mejor no solamente gane, sino que prospere, para que lo malo, lo que viene detrás, no termine copándolo y destruyéndolo. Esa es la lógica, pero claro, viene ahora ya la maniobra, y viene el oportunismo, y viene, ¿y cómo quedan mis intereses futuros? Si yo me meto a apoyar al gobierno y el gobierno le va mal, me voy a indisponer con mi electorado y voy a perder mi independencia inmaculada, y eso me compromete. Entonces, yo prefiero apostar por la confrontación, porque yo nunca he dejado de tener razón, porque yo siempre estoy en la línea correcta y ustedes están equivocados. ¿Qué ha cambiado? El tiempo, antes y ahora. Porque sería muy difícil ver, pues, ¿no?, Verónica Mendoza con Cayetano Aljovín juntos en un trabajo intenso por programas sociales, ¿no? Van a discutir indirectamente, en este caso ya Verónica Mendoza no estará en el Congreso, pero van a discutir dos temas bien concretos. Los que salgan de las comisiones de Energía y Minas, de la Comisión de Pueblos Andinos, Ecología, Ambiente, Amazonía, y también el tema marítimo, que ya ha sido dejado como herencia por Manuel Pulgar Vidal en su entrega de cargo. No, pero y finalmente, bueno, el debate recién comienza también en el seno del Frente Amplio, ¿no? Que va a ser un debate también bastante interesante seguirlo, porque en realidad lo que más se necesita en el país precisamente es que se fortalezcan las organizaciones políticas de cara, ¿no?, a que no tengamos nuevamente los problemas que hemos tenido en los procesos electorales de estos partidos que se han formado a última hora y que no tienen todas las características de ser un partido político organizado, ¿no? Y la izquierda en este caso tiene el reto de, ¿no?, justamente ese frente, ¿no?, hacerlo sólido,
este frente, construirlo Mira, con base mucho más, este más, es el más mismo fuertes y con una mayor amplitud. por Totalmente de supuesto. acuerdo. Es el mismo debate que se dio en los tiempos de Alfonso Barrantes con la Izquierda Unida. La Izquierda Unida era un gran frente, era una cabeza minúscula de cuatro gatos que manejaban el partido con Alfonso Barrantes, gran figura carismática, y un gran pueblo que se sumaba y se adhería básicamente a las tareas políticas, pero no tenían ningún tipo de participación ni derecho partidario alguno, porque no había partido, lo que había eran estructuras de poder Un directorio de cuotas. pero minúsculas, de verdad, un directorio que tenía la representación o se arrogaba la representación de todo. La gran revolución que no se produjo en la Izquierda Unida y que a Barrantes le faltó hacerla fue decir, se acaba esta estructura antidemocrática, oligárquica y un ciudadano, un voto, un militante, un voto y se acabó, y se forma un gran partido de la Izquierda Unida. Ese paso no se dio. Ahora, en versión menor, en ritmo de zarzuela, ya no de ópera, se viene desarrollando el mismo debate en el Frente Amplio. Sí, pues. Arana, que es el dueño del círculo, no quiere pues perder la prerrogativa que le da a él el tener el control de eso y no va a dejar que entre ninguna fuerza, ningún contingente social que pueda poner en riesgo su hegemonía. Va a que seguir sí. a ritmo de Cacharpari. De ya no de Cacharpari, zarzuela. ni zarzuela. No, en realidad, pues, y se apareció otro con carpa propia, como yo decimos, es decir, te presto mi carpa. Ya le han Le han dicho, dicho no que no, queremos no. tu vientre de alquiler, así que chao.